Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Habla de nuevo con ustedes o para ustedes el hermano Alexander Castellano, siempre desde la Iglesia de Cristo, República del Salvador, Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Nuevamente estamos en nuestra reunión de este día del Señor, día especial para Él y día muy especial también para nosotros. Damos gracias a Él por darnos la bendición de estar reunidos en el día que adoramos en espíritu y en verdad. Oremos. Padre Celestial, nuestra gratitud hacia ti siempre es manifiesta, sobre todo en este día de adoración para ti, de gran edificación para nosotros. Permite que en estos momentos que pasamos al estudio de tu palabra, sea un mensaje muy edificante, muy claro y de mucha ayuda. Gracias por todo, Señor, te pido la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos ya en el capítulo 28. Hoy este día vamos a estudiar las lecciones de vida que nos da para nosotros este capítulo 28. Y vamos a estudiar el tema, cómo es que un pecador se enfrenta a Dios. Cómo es que un pecador se enfrenta a Dios. Antes de la aparición de Dios a Jacob en Betel, registrada en Génesis 28, 12 al 15, Jacob había mentido y engañado a Isaac a fin de obtener la bendición del lecho de muerte. El narrador reveló que Esaú intentó vengarse matando a su hermano. Sin embargo, decidió esperar hasta después de la muerte de su padre. Rebeca había escuchado del plan de su hijo mayor. Sin embargo, no se lo reveló a su marido, sabiendo que podría crear un antagonismo entre ellos. Después de todo, Esaú era el hijo favorito de él. En cambio, le dijo a Isaac que no podía soportar la idea de que Jacob escogiera una esposa de entre los cananeos como había hecho Esaú. Ella pidió pues que su marido enviara a Jacob a buscar una esposa de la casa de su hermano Labán en Harán, donde el siervo de Labán le había encontrado a ella muchos años atrás. Toda esta narrativa que le estoy dando, usted está ya bien conocedor de ella. Bueno, vamos a ver las diferentes etapas que aquí se nos presentan en relación a que este pecador, o sea Jacob, se enfrenta a Dios. Vamos a ver de 3 a 4 puntos importantes. El número 1 es la huida de un pecador de su casa. Y esto es lo que generalmente sucede cuando un pecador ha cometido un pecado como el de la envergadura que había cometido Jacob. Jacob tuvo que haber comenzado el largo viaje de más de 600 kilómetros, más de 640 kilómetros, con mucho temor y duda en cuanto
al éxito de su misión. El individuo creía que todas las respuestas ahora no tenía, creía que tenía todas las respuestas ahora, pero no tenía ninguna. Era obviamente un mal momento en su vida. Había intentado hacerse de riqueza, de poder, de liderazgo. Sin embargo, en su intento por tenerlo todo, partió de su hogar prácticamente con nada. Esa fue la realidad. Después de tener tanto, un hombre que había heredado de su padre Abraham, imagínense la riqueza que había heredado, sale huyendo casi, se puede decir que con nada. Su codicia por las posesiones y poder le había conseguido, mediante el juramento de Esaú y la bendición irrevocable de su padre, la promesa de una doble porción de la herencia y el liderazgo de la familia. Nada de eso le beneficiaría en el momento, ni le ayudaría, por supuesto, a conseguir una esposa adecuada en Aram. Incluso si tenía éxito en la primera parte de este viaje, la posibilidad de un retorno seguro y feliz a Beerseba para él y su nueva esposa tuvo que haber parecido poco probable. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando Jacob dejó su hogar, fue el propósito de todos los que son codiciosos, de todos los que son egoístas, de todos los que carecen de integridad. Esta es la realidad. Esa fue la conducta de Jacob. Estas personas tratan de escalar la escalera del éxito sin preocuparse por aquellos a los que pisotean en el camino, es decir, pisotean a la familia, pisotean a los amigos, pisotean, si es posible, a los compañeros de trabajo. Muchos han aprendido esta dolorosa lección de lo que dice Números 33:23. Miren lo que dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed, miren, noten acá, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. A menudo con resultados muy desastrosos, por supuesto. En esta etapa de su vida, Jacob no tenía forma de saber de las consecuencias de sus planes engañosos. No tenía ni idea de que Labán, su futuro suegro, le causaría muchos años de lucha y frustración en Harán antes de su regreso a Beerseba. Es la realidad, pues. Bueno, punto número 2. El primer punto que hemos estudiado es la huida de un pecador a su casa. Punto número 2, la persecución de Dios. Después de un viaje de 3 días desde Beerseba hasta Luz, que después se llamó Betel, Jacob llegó ahí después de ponerse el sol. En la oscuridad encontró una piedra que usó como almohada. Luego se tiró al suelo y esperó que el sueño se apoderara de él. Y aquí vemos dos aspectos. Puede que haya sido más que la oscuridad física y la soledad de la noche lo que causara que una sensación a lo mejor de vulnerabilidad sobrecogiera a Jacob. O también
puede que también haya estado experimentando una noche oscura en su alma. Y esto es bien probable. El pecado que le acompañaba era terrible. Sin duda estaba lleno de preguntas, estaba lleno de dudas, estaba lleno de temores, mientras trataba de dormir sobre el suelo duro. Se había propuesto escapar de la ira de Esaú y encontrar una esposa. Sin embargo, no entendía hasta este momento que de Dios no se podía escapar. No hay ninguna indicación en la narración de que él estuviera buscando a Dios hasta este momento. Esto debe de quedar bien claro, que hasta este momento no hay ninguna indicación de que él estuviera buscando a Dios. Inconscientemente podría haber estado tratando de evitar la intrusión del Señor en su vida mediante los relatos de su padre o de sus padres. Sin embargo, Dios estaba tratando de irrumpir en la vida de Jacob como lo había hecho en la vida de Abraham. Recuerden lo que le dijo a Abraham en el verso 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, tomando la iniciativa, Dios, fíjate bien, tomando la iniciativa, Dios se apareció a Jacob en un sueño. Cosa que uno, desde el punto de vista de la razón humana, uno se pregunta, pero ¿y cómo es posible? Pero ante lo que Dios decide, nosotros no podemos discutirlo. No contenía una repetición morbosa de su vergonzosa vida pasada, ni reproche divino que provocara alguna culpa en él. Pues Dios tenía todos los parámetros para culparle, para reprocharle, para ni siquiera usarlo, para ni siquiera darle este hermoso sueño. En vez de ello, Dios se reveló a Jacob y le ofreció la posibilidad de un nuevo futuro con él, dándole a Jacob esperanza y una nueva dirección en su vida. Esto es lo grandioso de nuestro Dios, cuando toma al pecador y le da la oportunidad de ponerse de su lado. Cuando Dios habló en el sueño a Jacob, se reveló como Jehová, el Dios de Abraham e Isaac. Luego prometió bendecir a Jacob y a sus descendientes. Vamos a ver al menos unos 4 aspectos que en relación a esta situación. Número 1, les daría la tierra en la que estaba acostado, porque le dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Número 2, los descendientes del patriarca se multiplicarían y extenderían por toda la tierra, y finalmente todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de ellos. Porque le dice: y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Número 3, Dios prometió estar con Jacob de una manera personal, porque le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Luego le agrega al final
de este versículo 15, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bien, bien claro. Dios precisamente en ningún momento le iba a abandonar. Luego le dice, pues, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Fíjese que esta bendición está comprendida en una forma profética en Salmos. Vamos a Salmos, vamos a leer el Salmo 91 y vamos a leer los versos 11 al 16. Yo les voy a ir diciendo dónde hay que ponerle cuidado. 91, 11 al 16. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Otra vez noten, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Noten otra vez, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos, hermanos? La promesa divina incluía un regreso a su hogar, un regreso a la tierra de Canaán, de la que al momento estaba huyendo. Pero el Señor, otra vez, hay que darle énfasis a esto, le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, lo que vemos pues es que Jehová no dejaría a Jacob sin importar cuánto tiempo le podría tomar cumplir la misión de él, ni cuán difícil podría volverse las circunstancias. Israelitas posteriores fueron sustentados por el conocimiento de que Dios había estado con el patriarca durante 20 años de explotación de las manos de Labán en Harán. Dijeron, mire lo que dice, por ejemplo, vamos a leer en Salmos 46, 7 y 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Imagínense cómo es que lo usaban posteriormente después a este hombre que hasta este momento que estamos viendo le había vuelto totalmente la espalda a Dios, no le interesaba a Dios. Verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, fíjense bien, el orden del patriarcado que se usa, Abraham, Isaac, Jacob. Número 3, la respuesta del pecador, o sea, la respuesta que da este pecador Jacob. Al despertar de su sueño, Jacob tembló de temor y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hay un proverbio que más adelante se escribiría
y que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7. Y con esta dramática revelación de Dios, el temeroso Jacob comenzó a darse cuenta de que necesitaba un mayor conocimiento de él. Era consciente de su conducta, de su mala conducta, pues. Era consciente de su conducta engañosa al engañar a su hermano y mentirle a su padre. Sin embargo, probablemente había racionalizado tal comportamiento como necesario. Después de haber visto esta revelación espectacular, porque más que espectacular no podría haber sido esta revelación, ahora exhibía un apropiado temor reverente y comenzó a verse a sí mismo como un pecador en presencia de un Dios santo. Y es que esta es la situación, hermanos y hermanas, que para que la gente reconozca a Dios, para que la gente obedezca a Dios, tiene que verse a sí mismo como un pecador en presencia del Dios santo. Esa es la realidad. Mientras una persona no se ve como un pecador, va a morir, va a vivir, va a morir haciendo y cometiendo el pecado. Y muere con la convicción plena de que va derecho al infierno. Tal convicción de pecado y humildad, hermanos, siempre es apropiada. Uno siempre que peca debe reconocer el pecado, debe ser humilde ante el pecado. No debe tener una actitud de ir a la defensiva en cuanto al pecado cometido. Entonces vemos que es evidente pues que en los ejemplos, por ejemplo, vamos a ver ejemplos, el caso de Moisés. Dice en Éxodo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces miren lo que dice: Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. También en Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El caso de Gedeón en Jueces 6, 22 y 23 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Ve? Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. El caso de los padres de Sansón, en Jueces 13, 20 al 22. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer. Miren lo que dice: los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Imagínense cómo es que reaccionaban
en estos tiempos antiguos testamentarios, por supuesto, los que se convencían y temían a Dios. El ver a Dios era como decir, yo voy a morir, porque como quien dice, yo no merezco haber visto a Dios. En Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, óigase bien, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y ahora pasémonos al Nuevo Testamento. Vamos al caso de Pedro. En Lucas capítulo 5, versos 8 y 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces, maravillado pues de que Jehová estaba ahí con él en luz, Jacob comenzó a comprender el concepto de que cualquier sitio donde sea que estuviera el pueblo de Jehová, podía convertirse en casa de Dios, o sea, el Betel, el cambio que se hizo. Finalmente, pues, estaba, óigase bien, estaba comenzando, repito, comenzando a comprender la naturaleza y la gloria del Dios de su padre y de su abuelo. Y esto que no nos extrañe, hermanos. Usted, si sale a buscar almas para el Señor, que no le extrañe que va a encontrar una gran cantidad de almas que no tienen en nada el concepto de Dios. Hay personas que son temerosas de Dios, el caso de Cornelio, pero la gran mayoría no tienen un concepto de Dios. Es el caso aquí de Jacob. Estaba comenzando a comprender la naturaleza y la gloria del Dios de su padre y de su abuelo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. En la plenitud del tiempo, Dios mostró la expresión última de su gloria en la persona de Jesús. Dios estaba ocultando su gloria de manera que parecía ser solo un hombre común. Sin embargo, y digo esto porque a Jesús, después de a los 12 años que estaba en el templo discutiendo con escribas y fariseos y los dejaba sorprendidos, hay ese periodo de como 18 años que no se sabe de él. Por eso estoy diciendo que Dios estaba ocultando su gloria de manera que parecía ser solo un hombre común. Sin embargo, Jesús estaba lejos de ser ordinario y fue más que un hombre. Fue el Hijo de Dios encarnado, hermanos. Dice Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A lo largo de su ministerio hizo muchos milagros que dieron testimonio de su identidad. Miren lo que nos dice Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En una ocasión, cuando Jesús convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, el texto dice que el milagro manifestó su gloria. Miren lo que dice el verso 11 de Juan 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo estoy estudiando adelantadamente sobre el estudio que estoy dando de Colosenses los días lunes a las 5 de la tarde a través de nuestro sitio web, Mensaje para Salvación y el Alumbrador Cristiano, 3 sitios simultáneos que nos conectamos, y estoy estudiando adelantadamente sobre la grandeza de Cristo, y va a llegar un momento que el Señor, si me lo permite, vamos a estudiar muchas lecciones acerca de lo que es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Como el resplandor de su gloria, o sea, la de Dios, y la imagen misma de su sustancia, miren lo que dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces Jesús vino al mundo para revelar el corazón de un Padre amoroso que siempre deseaba salvar a los perdidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que el llamado del Evangelio fue para todas las personas, independientemente de su riqueza, independientemente de su condición social, independientemente de posición religiosa. Porque uno puede decir, mire, si yo soy religioso, si yo voy al lugar de mi religión y ahí alabo a Dios, pero ¿está usted consciente de que esa es la adoración que Dios requiere conforme las Sagradas Escrituras? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo dejé la religión de mis padres desde la edad de 18 años. Tengo 55 años que la dejé. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era una religión completamente equivocada. Por eso digo que el llamado del Evangelio fue para todas las personas, independientemente de su riqueza, independientemente de su condición social, independientemente de su posición religiosa. Sin embargo, la mayoría del ministerio de nuestro Señor Jesucristo transcurrió entre la gente común. Esa es la realidad. Esa es la mera realidad. Jesús demostró la gloria de Dios ministrándole a ellos, expulsando demonios, sanando a los enfermos y bendiciendo la vida de los pecadores. Todo lo anterior, hermanos y hermanas, impactó a la élite judía, incluyendo a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Sin embargo, estas actividades fueron precursores de la mayor ilustración del amor salvador de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos también la gloria de él. Dice en Juan 12, versos 23 y 28. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Miren qué hermoso es
todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las personas con corazones buenos y honestos le respondieron con fe, le respondieron con obediencia y le respondieron con adoración. Fue una reacción natural de personas cuyas vidas habían cambiado para siempre por su misericordia y por su gracia. Por eso dice en Mateo capítulo 28, versículos 9 y 17, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Juan 9:38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de todo esto? La respuesta de Jacob a la revelación de la gloria de Dios en luz fue similar a lo de los seguidores de Jesús y correspondía a las respuestas de sus antepasados en Génesis. ¿Qué es lo que nosotros vemos en Hechos 7:2? Y les dijo, varones hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Entonces, cuando Dios le reveló a Jacob las buenas nuevas de su deseo de bendecirlo, estar con él y cuidar de él y sus descendientes, su mensaje produjo una respuesta de fe, una respuesta de compromiso, una respuesta de adoración en este testarudo hombre, porque es lo que nosotros podemos decir. Era un hombre testarudo. Jacob estaba convencido de que pese a que no se lo merecía y era egoísta, su vida podría ser utilizada como un conducto de bendiciones a todas las familias de la tierra, de acuerdo con el plan de Dios. Por eso esa situación que le dice el Señor, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que nosotros vemos? Por primera vez, óigase bien, por primera vez, Jacob comenzó a reorientar su forma de pensar. Y esto es lo bueno, porque esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando nos enfrentamos al pecador, el pecador ni quiere oír lo que nosotros estamos diciendo, pero el pecador poco a poco, cuando vamos adentrando en esta mente y en su corazón, empieza a ir cambiando gradualmente. ¿En qué porcentaje? Empieza con un 5%, con un 10%, hasta cuando por la palabra de Dios, por el poder del Señor, llegamos al 100% y hacemos que obedezca a nuestro Señor. Por primera vez, pues, Jacob comenzó a reorientar su forma de pensar. Su reacción de gratitud y adoración le hizo tomar la piedra que había usado como almohada y la erigió como un pilar conmemorativo. Derramó aceite sobre ella, consagrándola con el nombre Betel, o sea, casa de Dios. Después de esta acción, hizo un compromiso con Dios. Si recibía todas las bendiciones que el Señor había prometido, entonces le adoraría y le serviría.
lo que he dicho en la anterior lección del domingo recién pasado, que empezó a creer en Dios, pero creyéndole en forma condicionada, y aún así Dios no le rechazó. Haría de Betel un lugar especial de adoración y le daría 1/10 parte de sus bendiciones al Señor que las había proporcionado. Sin embargo, al expresar su compromiso mediante una cláusula condicional, Jacob estaba tratando de negociar con Dios. ¿Qué podemos decir? No era la forma más elevada de dedicación y de adoración a nuestro Dios, pero al menos era un comienzo y Dios se lo aceptó. Dios no le rechazó. ¿Qué es lo que sucede cuando evangelizamos a las personas y llegamos y le explicamos el plan de salvación claramente? Hechos 2 es una novela, por decirlo así, es una enseñanza tan completa. No digo que no es necesario, sino que la persona que quiere obedecer le bastaría con estudiar por un siervo de Dios que le enseñe Hechos 2 y obedecer. Pero las personas, ¿qué es lo que hacen? Retardan su obediencia. Sí, mire hermano, está bien, pero el próximo lunes que tenemos la clase, sigamos estudiando. Se llega el próximo lunes, se sigue estudiando y al fin de varios lunes decide obedecer. Entonces, es lo que vemos aquí con Jacob. Al menos era un comienzo. Todo el que opta por obedecer a Dios tiene que luchar por desarrollar nuevas prioridades y nuevos estilos de vida. Esa es la situación, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Yo me quedo acá en esta cuarta parte de este estudio tan especial, una teofanía y un voto. Y con la parte que nos corresponde en la hora del sermón, vamos a dar por concluido esta parte y el próximo día del Señor, si el Señor nos lo permite, vamos a continuar con Génesis 29. Oremos. Padre Celestial, gracias infinitas te damos, porque tú y nadie más que tú es quien nos permites el discernir tu palabra, que la comprendamos y sobre todo, Señor, que la apliquemos a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.